Estás escuchando Verdad al MIC. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola a todos, nuevamente bienvenidos a un nuevo podcast de Verdad al MIC en su nueva y cuarta temporada. Estamos viendo la confesión de fe, el catecismo menor, así que si no has escuchado el primer podcast que dimos un contexto general de cómo surge esta confesión, los catecismos y cómo se llega a toda esta información que vamos a estar viendo, puedes ir a escucharlo, es el primer podcast y ya hemos visto también la primer pregunta, que es ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Brian nos ha explicado cómo esta confesión, el catecismo menor, con una simple respuesta y con sus versículos nos explica cuál es el motivo por el cual Dios nos ha creado, que para ir a una respuesta simple y sencilla es que le demos gloria a Dios, que glorifiquemos a Dios y que gocemos de él, que lo disfrutemos para siempre. Si no lo has escuchado, entonces te animo a que puedas escuchar ese podcast porque es la base, la pregunta que nos lleva a la siguiente pregunta, que es lo que vamos a estar viendo hoy, también la pregunta número 3, que es sobre las escrituras. Las preguntas son: ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él? Y la tercera pregunta es: ¿qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? Vamos entonces al tema de este podcast y vamos a responder esta primera pregunta, que es la número 2 del catecismo, y es: ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él? La respuesta que nos da la confesión dice así: la palabra de Dios, que está contenida en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única norma para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de él. Te hago una pregunta antes de seguir a la respuesta y a la explicación bíblica de la respuesta de la segunda pregunta. Aunque parezca un trabalenguas, es necesario que sepamos por qué Dios nos creó con ese motivo y no con otro. ¿Por qué Dios quiso que le glorifiquemos y gocemos de él para siempre, y no que nuestro motivo sea que cada uno pueda tener un proyecto de vida particular y hacer lo que quisiera, si total Dios nos dio la vida para que la disfrutemos o como una oportunidad de poder hacer nuestra voluntad? Y bueno, entonces está bien, porque así piensan, ¿no? Las personas hemos sido creados para vivir la vida, para vivirla porque es una sola y todo lo que Dios hizo es para que disfrutemos de eso. Sin embargo, este es un pensamiento equivocado y totalmente errado de lo que es el significado con el que Dios creó todas las cosas y con el que nos creó a nosotros. Y vamos a darnos cuenta de esto por esta misma pregunta, porque ¿cómo podemos glorificar a Dios y gozar de él? No tiene que ver en definitiva con una perspectiva nuestra de la vida o de la cosmovisión general que tengamos del mundo, de la cultura, de la religión, de Dios mismo incluso, y de la Biblia, o de las lecturas de los escritos en generales, incluso de la misma historia de la Iglesia. Y que de paso, aprovecho y hago un paréntesis, hemos hecho un contexto histórico muy acotado de lo que realmente fue el contexto histórico inmediato y general de dónde sale esto. Quizá es difícil a veces retener tanta información y saber punto por punto de dónde salieron cada una de estas cosas, pero sé que hay curiosos entre nosotros, sé que hay muchos muy celosos de la exactitud, de la excelencia. Entonces a ellos les recomiendo este canal que se llama Comprendiendo la Biblia o Conociendo la Biblia. Si buscan contexto de la confesión de fe de Westminster, ahí les va a salir, lo van a ver el canal, es excelente y realmente muy recomendable. Así todo, con la brevedad con que hemos abordado el contexto histórico, no es más de lo que el mismo manual de la confesión nos presenta. Pero hay un punto que me gustaría destacar. Uno de los motivos por el cual la Asamblea convocó a tantas reuniones y convocó a tantos teólogos era porque querían definir la autoridad de la Iglesia.
Ese era uno de los grandes motivos que movió a estas personas. Sin embargo, tantos otros, y fueron más, los que en su corazón, movidos por el Espíritu Santo, defendieron las Santas Escrituras. Entonces, la búsqueda de quién era el gobierno de la sociedad o de la iglesia no pasaba tanto por la ambición de gobernar, como sucedía con la Iglesia Católica o sucedía con los reyes que mandaban a hacer estas asambleas, sino en un hambre por la palabra de Dios, porque realmente reinara lo que Dios decía y no lo que los hombres querían. Aunque fue una discusión que llevó a la controversia de muchos grupos, y aún así se ha logrado el material final del motivo del asunto de la asamblea, los que estaban motivados por el gobierno de la iglesia terminó por dividir a todos estos grupos según lo que ellos profesaban. Entonces, quería decir estos datos porque nosotros buscamos con este material, somos redundantes en el objetivo de este podcast, que es que volvamos a las escrituras, que veamos qué es lo que la palabra dice. Este material nos guía un 99%, pero como bien dijo Brian, es tu trabajo saber si esto te conforma o no. Pero no tu trabajo intelectual, sino es necesario que vos pidas al Espíritu de Dios que te guíe en este estudio. Esto puede ser un simple podcast que escuchás 15-20 minutos en un día, al pasar o mientras trabajás o mientras te relajás un ratito, o puede ser algo que realmente te edifique, si realmente lo tomás como la seriedad que esto tiene, que es saber y conocer al Dios que nos ha creado. Jesús dice en su oración sacerdotal y da un motivo, y es para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, cuando la primera pregunta nos guía a glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, es necesario entonces saber cómo podemos hacer esto. Y a esto va el fundamento de esta pregunta. Y también pensemos en esta parte del contexto histórico en la que se presentaban personas sedientas de gobernar y de adueñarse de alguna manera de la verdad, y otros que realmente querían la obra de Dios en su país, en su cultura, en su entorno, en sus gobiernos, y luchaban porque esto así suceda. Gracias a Dios que nos han dejado este excelente material. Vamos a ver entonces, ahora sí, por qué es que la respuesta a esta segunda pregunta, que es ¿qué norma ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él?, es concretamente las Escrituras. Las Escrituras son la norma que Dios ha dado para enseñarnos cómo debemos glorificarle, cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Entonces, no es subjetivo, la respuesta no es subjetiva, no es como yo quiera, no es a mi voluntad, a mi elección, que yo hago lo que hago y Dios le da lo mismo, total, le glorifico igual. No es así. De hecho, solemos utilizar las malas acciones, las malas decisiones como formas de aprobar que al final Dios tiene la razón. Bueno, si yo me equivoqué y dije o hice tal cosa, pero Dios estaba en control de todo, entonces no pasa nada, las cosas se hicieron como Dios quiso. No. Dios pide, requiere una manera específica de cómo glorificarle y gozar de Él. ¿Cómo es que podemos hacer esto? Hay una sola forma. Ahora, pareciera que esta pregunta, o esta respuesta mejor dicho, evoca en una cuestión de obras. Hay cosas que Dios quiere que yo haga para que Él sea glorificado, y hay otras cosas que yo debo hacer para finalmente tener el placer de gozar o de disfrutar de Él. No voy a hacerlo de otras maneras como a mí me parece. Bien, esto es una gran controversia, ¿no? Pero vamos a la palabra. Y antes de eso, quisiera explicar que la pregunta tiene dos incógnitas que es necesario que las sepamos. ¿Qué norma y cómo podemos? ¿Qué norma nos ha dado Dios para enseñarnos? Una norma es un principio que se impone para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o correcto desarrollo, mejor dicho, de una actividad. Esto lo encontramos en un diccionario. Eso es una norma. Entonces, ¿qué norma nos ha dado Dios para enseñarnos? Es qué principio, qué dirección hacia nuestra conducta nos da Dios para la correcta realización de eso que Dios nos mandó. Es decir, ¿qué es eso? Es decir, glorificarle y gozar de Él. Y la siguiente incógnita es ¿cómo podemos? ¿Qué norma nos ha dado Dios? La palabra. ¿Y cómo podemos glorificarle? Bueno, está en la palabra el cómo.
Ese cómo son las indicaciones, los pasos a seguir para que estos principios que Dios nos impone o nos da para dirigir la conducta, lo hagamos de manera correcta. Pero como dije antes, la pregunta no es subjetiva, no es como nosotros lo vemos o lo sentimos, que es lo que naturalmente hacemos. Nos manejamos por cómo sentimos, por lo que vemos, por todo aquello que nos condiciona, si se quiere pensar así, para decir Dios quiere que yo haga tal o cual cosa, o Dios quiso que esto pasara así, tome esta mala decisión o haga tal o cual cosa para tal o cual otra. La verdad es que Dios es estricto en lo que pide. Sin embargo, aunque parezca que la respuesta es acciones, es decir, ¿cómo hago para glorificarle y gozar de Él? Bueno, Dios dice acciones. No, esto no es así. La respuesta a esto es la Escritura. Y en Isaías 8:20 encontramos una exclamación, famosa exclamación, que dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, está hablando de las Escrituras, es porque no les ha amanecido. El que responda a las preguntas del cómo glorificar a Dios y gozar de Él de una manera que no sea a través de las Escrituras, es decir, de como Dios dijo que había que hacerlo, no les ha amanecido. Esas expresiones no han entendido, no han comprendido. Y esto es frágil de decirlo porque entramos quizá en un mundo en el que decimos, bueno, pero las Escrituras no son suficientes. Vamos a ver qué es lo que dice esto. La confesión de fe trata sobre las Escrituras todo el primer capítulo y comienza diciendo en el primer punto que Dios se reveló a sí mismo a través de las Escrituras. Así lo quiso Él. Para que la verdad se propague y se preserve, Él quiso que estén escritas esas cosas. Ese fue un medio que Dios eligió y Él llevó a cabo para que nosotros hoy tengamos a la mano, en un libro, toda la verdad, toda la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y aunque también dice este primer capítulo que podemos ver la bondad de Dios, el poder de Dios en la naturaleza, es decir, uno puede contemplar un paisaje, la creación en general y decir, realmente Dios hizo esto, vamos a ver que también hay un pasaje que dice, nadie tiene excusa de decir, yo no sabía que Dios había hecho todo esto, yo no sabía que había un Dios. Nadie tiene excusa, no van a poder decir eso. ¿Por qué? Porque la creación dice y habla de su creador. Sin embargo, la creación no es suficiente para que entendamos sobre la salvación. Por eso es que Dios quiso que su voluntad sea revelada en las Escrituras. El Salmo 51:16 dice así: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, versículo 17, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, simplemente tengo que seguir un par de pasos que están escritos en la Biblia para yo poder gozar de Dios y glorificarle y vivir bien y vivir mi vida bien para obtener solamente el bien. No. Dios no quiere sacrificios. Y uno dice, qué controversia. Dios mismo dio la ley en donde había estrictos pasos para los holocaustos, los sacrificios. ¿Por qué el salmista está diciendo, no querés sacrificios? ¿Qué es lo que entendió el salmista para decir, Dios no quiere sacrificios? Si la ley dice que Dios pide sacrificios. Entonces, bueno, la Escritura dice que es necesaria la verdad de Dios revelada en ellas mismas, obrada, si se quiere decir de esta manera, por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, para que por ella seamos salvos. Es decir, nadie por contemplar un árbol, una montaña, una flor o un atardecer se va a salvar. Nadie por decir Dios creó todo esto se va a salvar. Eso es un simple reconocimiento y está bien porque la creación nos lleva a ese reconocimiento de Dios. Sin embargo, para la salvación nos es necesario leer las Escrituras porque en ellas está la verdad que nos guía a la salvación y sabemos que esa verdad es Jesús. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La adoración a los ídolos, a lo material, a un gobierno eclesiástico, a una denominación eclesiástica, incluso a los mismos pastores como sucede hoy en día, todo eso no te va a llevar a la salvación, no te va a llevar a la gloria de Dios. Por lo tanto, tampoco al fin principal por el cual has sido creado, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esas cosas te van a llevar a hacer todo lo contrario. Y te vas a encontrar algún día, en algún momento, si sos de Cristo,
con la controversia de que en tu vida quizá no has cumplido con el propósito con el que Dios te creó. Ahora vamos a ver cómo Dios establece en la Escritura el cómo podemos glorificarle. Si la palabra de Dios, que está contenida en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, dice la respuesta, nos dice que es la única norma para enseñarnos el cómo glorificar a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquellos que dicen, no, pero la Escritura no es suficiente, es necesario que leamos un poco más de tal o cual es santo, de acá, de allá, de este pastor que comenta, estos escritores que dijeron tal o cual cosa porque aclaran más. Excelente, Dios ha provisto de una capacidad excelente a muchos pastores, muchos eruditos, muchos teólogos. Gracias a esas personas también tenemos este material. Gracias a la capacidad que Dios le ha provisto a las personas de leer y escribir e interpretar, tenemos las Escrituras. Sin embargo, no tienen ningún efecto si no fuera porque fueron inspiradas, exhaladas, habladas, salidas del mismo corazón de Dios, de la boca de Dios. No tendrían efecto si las Escrituras no fueran obradas, aplicadas a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma. No tendrían ningún efecto. Por eso es que hay también muchos eruditos muy equivocados, sino también muchos cristianos que estudian de todo, saben de todo, sin embargo no tienen la obra del Espíritu de Dios en su mente y en su corazón. Entonces lo que hablan suena vacío. Están hablando de Dios y quizás están defendiendo cosas de Dios, pero lo que hablan suena vacío porque no está el Espíritu de Dios ahí. Sin embargo, cuando a la palabra de Dios la acompaña el Espíritu de Dios, quien es el responsable de llevarla a la mente, al corazón de las personas, ahí es cuando la verdad nos cambia, nos quita el engaño. Cuando Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él es la verdad, Él proclamó ser la verdad. Sin embargo, no podemos tener un encuentro verdadero con la verdad si no hay una obra del Espíritu Santo que nos lleve a toda verdad. ¿Cómo es que Dios quiso hacernos llegar a esta verdad? Bueno, dispuso de muchos hombres, les habló, les mandó escribir las palabras que Él dijo, obró con un pueblo de tantas maneras para darse a conocer una y otra vez a su pueblo, a los suyos, a sus hijos, y quiso que todo esto esté escrito por muchos profetas, por muchas manos, para que hoy nosotros también tengamos al alcance la verdad de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice así, la segunda parte: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entendemos por qué estas personas escribieron lo que escribieron y que es extremadamente confiable, 100% confiable. Las Escrituras son confiables porque quien inspiró a estos hombres a escribir fue el Espíritu de Dios, trayendo la verdad de Dios para que la tengamos a la mano, para que la tengamos delante nuestro. La verdad no es mía, no es de la comunicación, no es del podcast, no es de internet que llega a tus manos, a tus oídos, porque tenés la posibilidad de estar teniendo esto en tus oídos sonando. La verdad llega a tu corazón porque hay una obra del Espíritu Santo. El último que habló de parte de Dios fue Jesucristo mismo. Los apóstoles han llevado el Evangelio de Jesucristo y sobre ellos, dice Efesios, es el fundamento. Ellos son confiables porque a ellos se les encargó el fundamento de la iglesia, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Así lo quiso Dios. La pregunta es, ¿y por qué Dios no quiso hablarnos directamente? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué Dios no nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la forma de comunicarse de Dios fue la Escritura. Es suficiente para la salvación, es suficiente para que conozcamos a Cristo, es suficiente para que conozcamos a Dios. Uno de los puntos del capítulo 1 sobre la Escritura que habla la confesión es que no debe agregarse a la Escritura nada que se diga que sea una revelación, ni nada que corresponda a otras épocas de lo que Dios ya hizo con los profetas y los apóstoles. Es por eso que son ellos el fundamento de la iglesia. Esto significa que otros no son el fundamento. ¿Su interpretación puede ayudarnos? Por supuesto. ¿Dios ha usado otros hombres? Por supuesto.
Este material fue el producto de hombres que podríamos decir casi a la altura de los apóstoles, mártires, que han luchado por predicar la verdad de la Escritura, por predicar el Evangelio, como lo han hecho otros apóstoles. Sin embargo, la Biblia nos dice los apóstoles y los profetas, ellos son el fundamento y la cabeza, la piedra angular sobre quien hablan las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, es Cristo. No debemos darle ni adjudicarle la verdad a nadie más que a la Escritura. Esto es terrible porque sé que toca la sensibilidad de muchas personas que dicen: ¿y qué hay de la Iglesia Católica? ¿La historia de la Iglesia es católica? ¿O los santos y los que sucedieron después de los apóstoles, ellos también siguieron predicando y tenían razón y fundamentaron la Iglesia Católica? Este resultado de la confesión es de muchos católicos. Bueno, las preferencias de denominaciones creo yo quedan totalmente excluidas de lo que la Biblia dice, y no por ser católico o judío o bautista o pentecostal significa que tenés la verdad. La verdad es Cristo. La verdad está en las Escrituras. Otro punto de la confesión es que la autoridad no depende de la iglesia, no depende del testimonio de nadie, dice. Yo no puedo predicar, no podemos decirle a nadie: che, créeme que Dios existe y que Jesús salva, porque yo la verdad que lo experimenté. Eso no es verdad. Ahora, lo experimentamos, caminamos día a día con Cristo. La regeneración es algo que se vive todos los días en el cristiano, pero esa no es la verdad está en las Escrituras. Debemos dejar que esto realmente conforme nuestro corazón al pensamiento de Dios, porque es muy fácil irse detrás de la opinión de muchos hombres, que dicen haber estudiado mucho las Escrituras. Sin embargo, la interpretación no depende de los hombres, la interpretación de la Biblia depende de la Biblia. Hay temas en donde no se puede discutir si es o no es de tal o cual manera. Es lo que dice la Escritura que es. Hay otros tantos que corresponde, dice la confesión, a cuestiones de gobierno de la Iglesia que pueden ser, por decirlo ligeramente, charlables, como decimos acá en Argentina. Pueden conversar, puede una iglesia hacer o no hacer tal o cual cosa, sin embargo, toda la Escritura debe ser obedecida, y a eso el Espíritu Santo nos lleva cada día, a la obediencia de lo que está escrito. Esto es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 13, especialmente el versículo 13, pero el contexto de este pasaje dice así, hablando de la revelación de Dios. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Fíjense que no dice por la interpretación de grandes eruditos, por la interpretación de grandes teólogos, o la interpretación que cada hombre ha tenido sobre lo que escuchó en alguna ocasión de Dios. No. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjense que el acceso a Dios no lo tenemos nosotros, lo tiene el Espíritu, y nos los hace conocer, nos hace saber lo profundo de Dios a través de las Escrituras. Por eso es que no podemos adjudicarle la autoridad a ningún hombre ni a ninguna iglesia. Es terrible darle la razón, adjudicarle la verdad a los hombres y no a Dios. Dice entonces el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y acá el versículo 13, que es el crucial, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga, definitivamente el Espíritu de Dios estaba a través de las palabras de verdad de Jesús, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice, yo no leí a tal o cual filósofo, yo no estuve charlando con tal o cual que me dijo que Dios era más o menos así. Bueno, yo les vengo a decir esto a ustedes porque sí, yo lo experimenté más o menos así. No es el testimonio de Pablo, es que el Espíritu Santo enseñó a Pablo y a todos los apóstoles la verdad,
Y Pablo dice como un testigo fiel, yo no estoy enseñando mis palabras, no le estoy enseñando o repitiendo algo que alguien dijo, no le estoy adjudicando la verdad a ningún ser humano porque él lo dice ahí, nadie conoce las cosas del hombre, pero el Espíritu de Dios que conoce a Dios mismo, que es Dios mismo, Él nos las reveló, Él nos las enseña. Y ahora Pedro va a decir en la segunda carta, en el capítulo 1, en los versículos 20 y 21, acompañando esta verdad también que leíamos en la carta de Pablo, diciendo así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero instarlos a todos aquellos que escuchan esto, que tengan mucho cuidado a quienes están escuchando, qué voces están escuchando, a quienes están dejando que llene su corazón, su mente con sus palabras. Si no están hablando de parte de Dios, tengan mucho cuidado porque hay hombres muy sabios, muy conocedores, que lamentablemente tienen lugar entre los hijos de Dios, pero que no son de los hijos de Dios. Juan habla de la apostasía que va a salir de entre nosotros, pero dice no son de nosotros. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, de estar prestándole el corazón y el oído a voces extrañas. La voz de Satanás en el huerto del Edén era una voz extraña, y ya sabemos cómo terminó esa historia, siendo que Adán y Eva hablaban todos los días con Dios, todos los días tenían su comunión con Dios, perfecta, en santidad, conocían su voz. Jesús dice de los suyos, mis ovejas conocen mi voz. La pregunta es, ¿conocés la voz de Dios? Porque la voz de Dios no es una voz especial, con tono especial, que uno puede decir, mira, ahí escuché un ruidito, esa es la voz de Dios. No. La voz de Dios está en las Escrituras, querido hermano. Y si estás escuchando personas que parecen defender las Escrituras, que parecen hablar de ellas, pero en ellas no está el Espíritu de Dios, y por supuesto no está el amor de Dios en esos maestros, no escuches esas voces. Volvete a la Escritura de Dios, volvete a la palabra de Dios. No pierdas tu tiempo pensando en que buscando la verdad en otro lado, en otros autores, en alguien contemporáneo, sea más importante o quizá tenga alguna perspectiva un poquito más actual o te explique un poquito mejor qué es lo que los apóstoles y Cristo mismo ya nos dieron, ya nos dijeron. La verdad está acá en la palabra de Dios, no está en otro lado. Nuestra relación es con Jesucristo mismo, a través del Espíritu Santo, que nos habla en su palabra, no es a través de hombres, ni a través de otros libros escritos. De hecho, otro punto de la confesión es los libros apócrifos, los que no están en la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento, no tienen autoridad de las Escrituras, no la tienen. Las Escrituras son las que tienen la autoridad de la verdad, de la palabra de Dios. La autoridad de Dios está acá, no está en otro lado. Tengamos mucho cuidado a qué prestamos nuestra vista, nuestros ojos, nuestra lectura, todo aquello que queremos incorporar que ayude a nuestra fe, que no está mal, definitivamente no está mal. Hay muchos muy buenos pastores, muy buenos escritores, muy buenos teólogos, pero nuestra referencia es la Biblia, no los hombres. Nuestra autoridad proviene de las Escrituras, no de los hombres. Estos versículos entonces nos han marcado que la palabra de Dios es la norma por la que Dios nos ha querido revelar el cómo podemos glorificar y gozar de Él. Entonces vamos a responder también con la misma Escritura cómo es que Dios nos enseña a glorificarle y gozar de Él. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, nos dice así el escritor Juan, hablando de Jesucristo mismo, quien es el Verbo, dice que era con Dios y estaba con Dios, dice el versículo 3 así, todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si el Espíritu Santo ha obrado en tu vida, entonces, al revés de lo que decía el versículo de Isaías, que dice, el que no comprueba la voluntad de Dios con la ley y con los profetas no les amaneció, al revés, nos ha amanecido. Si hemos entendido las Escrituras, si el Espíritu Santo ha obrado en nosotros,
y nos dio entendimiento de lo que está escrito, nos ha amanecido. Cristo es la luz de los hombres. En Él está la vida y Él es la luz de los hombres. En el mismo Evangelio, en el capítulo 15, Jesús mismo está hablando y dice las siguientes palabras, versículo 9 en adelante. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo podemos glorificar a Dios y disfrutar y gozar de Él para siempre? Jesús nos lo dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Guardar los mandamientos. ¿Cómo glorificamos y disfrutamos a Dios? Guardamos los mandamientos, de esta forma permanecemos en Cristo, en su amor, así como Cristo permaneció obedeciendo al Padre en su amor, así gozaremos de Dios, así vamos a disfrutar de Dios, guardando sus mandamientos, obedeciéndole, sin más, sin menos, obedeciendo lo que las Escrituras nos dicen, nos revelan de Dios y de lo que Él pide. Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios pide? Es necesario escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa esto? Sentarse, tomarse el tiempo de leer, y si no entendemos, con la misma Biblia buscar, interpretar lo que la Biblia está diciendo, pero especialmente pedirle al Espíritu Santo que nos dé la luz de lo que ya está revelado. Es incorrecto pedirle a Dios que nos revele su gloria, que nos revele algo más. La revelación ya está terminada, ya está cerrada, y el último que habló y reveló al Padre directamente fue Jesucristo, fue Dios el Hijo. La revelación está en las Escrituras. Nosotros lo que debemos pedir es luz para que entendamos. Pablo en Efesios les dice: mi oración a Dios es que ustedes crezcan en sabiduría y conocimiento. Yo le pido a Dios y al Espíritu Santo que los haga crecer en todo conocimiento, en sabiduría de Dios y respecto de las riquezas que tienen en Cristo. ¿Cómo es que salimos de las confusiones? ¿Cómo es que salimos de las situaciones difíciles? ¿Cómo es que dejamos de pecar? Bueno, conociendo la voluntad de Dios. Si la conocemos y pedimos a Dios por la obra del Espíritu Santo, vamos a permanecer en Cristo. Si no sabes qué es lo que Dios pide, ¿cómo podés obedecer? Si no sabes cuáles son los mandamientos de Dios, qué es lo que Dios requiere de vos, ¿cómo le vas a obedecer? Naturalmente nuestra carne, nuestra mente, nuestro corazón se va detrás de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Es Dios hablando. No añada nada a la Escritura, ni vas a disminuir nada de lo que ella dice, porque yo te estoy mandando que los obedezcas así. Eso es lo que Dios te dice. Una pregunta simple pero que va a revelar cuánto conocemos de Dios es: ¿conocés los mandamientos de Dios? ¿Conocés qué es lo que Dios te pide que hagas? Decíamos que esta pregunta no se contesta solamente con obras. Si tu respuesta es: tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que orar más, tengo que dejar de frecuentar personas que no son cristianas, quizá tengo que dejar de consumir ciertas cosas o de ver ciertas otras, creo que eso es lo que tengo que hacer para conocer más a Dios. Bueno, probablemente eso sea muy superficial. Tu problema está más adentro, y es que no conoces la voluntad de Dios. Si no conoces la voluntad de Dios, tus actos que se ven en tu superficialidad, en lo que haces, no van a ser modificados. Pablo dice: transformen su conducta, su forma de actuar, de manejarse a través de la transformación de la mente. Si vos pensás que no es tan malo no leer la Biblia o no saber tanto como otros, entonces probablemente no estés interesado en obedecer a Dios. Probablemente no estés interesado o interesada en amar a Dios. Porque dice Jesús: si permanecen en los mandamientos, es que permanecen en amor. Esa es su manera de demostrar que aman a Dios y que aman a los demás, en que permanecen en la obediencia. Si no te interesa saber lo que dice la Biblia, no te interesa preocuparte y ocuparte de entender qué es lo que dice, entonces probablemente no estés interesado en amar a Dios o en agradarle o en disfrutar de Él o en glorificarle. Probablemente tu perspectiva y cosmovisión
de lo que Dios es y de lo que Dios pide no tenga absolutamente nada que ver con lo que el verdadero y único Dios que se reveló a través de las Escrituras dice y habla sobre cómo es Él y quién es Él. Hasta acá entonces el podcast de la semana. Hemos visto esta primer pregunta, que es la segunda del Catecismo Menor de la Confesión, y en esta primera parte hemos dejado en claro entonces cómo podemos glorificar a Dios, cuál es la norma que Dios nos ha dejado para glorificarle y gozar de Él. En una segunda parte vamos a estar viendo la tercera pregunta, que es ¿qué pide Dios? ¿Qué dicen las Escrituras de Dios? ¿Y qué pide, qué requiere del hombre en las Escrituras? Así que hasta acá esta primera parte. Nos escuchamos en un próximo podcast. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.